Muy buenas tardes para todos. Mi grupo está conformado por María Lorduí, María Pérez y mi persona, Juliana Hernández. El objetivo principal de esta actividad es identificar los tipos de instrumentos de recolección de información de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene varios tipos de instrumentos. En este caso, nos corresponde hablar sobre la entrevista semiestructurada. En la siguiente presentación se dará a conocer desde el punto de partida de la investigación cualitativa el tema de los instrumentos de recolección de información, pero enfocándonos en uno en específico, que es la entrevista semiestructurada, como bien lo dije al principio de nuestra presentación, las cuales a menudo son procedidas por la observación, entrevistas informales y no estructuradas para permitir a los investigadores desarrollar una comprensión aguda del tema de interés necesario para desarrollar preguntas semiestructuradas relevantes y significativas. Los objetivos que tenemos al momento de realizar esta actividad son: objetivo general, definir y dar a conocer el concepto de la entrevista semiestructurada en la investigación cualitativa, y como objetivos específicos, identificar y analizar las ventajas y desventajas que ésta lleva, y también estudiar los conceptos y así conocer con mayor profundidad sobre el tema. Para empezar a hablar de la temática de la entrevista semiestructurada, primero debemos saber y abordar qué es la investigación cualitativa. La investigación cualitativa es el método científico de observación para recopilar datos no numéricos. Se suele determinar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento, es decir, ya sea entrevistas, encuestas, grupos de discusiones o técnicas de observación y observación participante. El objetivo principal de la investigación cualitativa es el de proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista de la persona que la vive. Es muy importante que en este proceso de indagación el inductivo y el investigador interactúe con los participantes y con los datos. Asimismo, que busque respuestas a preguntas que se centran en la experiencia social, cómo se crea y cómo da significado a la vida humana. Al momento de hacer una investigación cualitativa, se hace una recolección de datos que varían utilizando diferentes técnicas, como lo son los grupos focales, entrevistas y observaciones. El tamaño de la muestra suele ser pequeño y los encuestados son seleccionados para cumplir con una cuota determinada. Entrevistas semiestructuradas. Estas ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener la estructura básica de la entrevista. Incluso si se trata de una conversación guiada entre investigadores y entrevistados, existe flexibilidad. Por lo que hay que tener presente que en este tipo de entrevista, el entrevistador tiene un esquema fijo de preguntas para todos los candidatos, pero que también hay ciertas preguntas específicas que se realizan únicamente a uno o varios candidatos. Es decir, todas las personas tendrán que responder unas preguntas comunes, pero hay unas preguntas específicas para cada candidato según su perfil. Es posible que estas últimas preguntas no estén preparadas y surjan durante la entrevista de manera espontánea. En las entrevistas semiestructuradas podemos encontrar ventajas y desventajas. Una de las ventajas podría ser que las preguntas que se hacen se preparan antes de propagarse la entrevista, lo que le da tiempo al investigador para preparar y analizar las preguntas. La segunda sería que son flexibles al mismo tiempo que mantienen las directrices de la investigación. Y la tercera, los investigadores pueden expresar las preguntas de la entrevista en el formato que prefieran. En las desventajas podemos encontrar que los participantes pueden cuestionar el factor de la flexibilidad de estas, debido a la flexibilidad que se les ofrece. La segunda podría ser que al momento de comparar dos respuestas diferentes resulta difícil, ya que no se sigue completamente una pauta para realizar ese tipo de entrevista. Y la tercera es que el costo de la preparación es elevado,
lo que responden pueden no aceptar un alto nivel en la estructura y carácter mecánico de las preguntas. En este tipo de entrevistas se pueden utilizar varios tipos de preguntas. Entre estas están las preguntas descriptivas, que son muy útiles al momento de conocer el tema que se está investigando y por lo general son el punto de partida de la investigación. Las preguntas descriptivas se refieren al aquí y a la ahora. Las respuestas pueden describir una situación, un concepto o una persona en base a tus propias observaciones o a la información que se haya recopilado. Por ejemplo, ¿cuál es la población mundial? ¿Qué medidas tomará el gobierno en el próximo año para reducir la carga tributaria? También encontramos las preguntas estructuradas. Este tipo de preguntas son las que se preparan previamente a la entrevista. Las preguntas de contrastación. Se les cuestiona sobre similitudes y diferencias respecto a símbolos y tópicos y se les pide a los entrevistados que los clasifiquen en categorías, como por ejemplo, ¿qué diferencias encuentra usted entre el trato que sus compañeros reciben de los nuevos maestros y de aquellos que pertenecen a la institución por muchos años? También están las preguntas abiertas. Estas son aquellas que se responden con explicaciones o descripciones largas, es decir, no se pueden responder con monosílabos. Un ejemplo claro sería, ¿cómo se conocieron antes de casarse? Aquí se puede apreciar que se necesita una respuesta larga para responder. Estas entrevistas también tienen sus beneficios. A muchos investigadores les gusta usar estas entrevistas semiestructuradas porque las preguntas se pueden preparar con mucha anticipación. Esto permite al entrevistador estar bien preparado y parecer competente durante toda la entrevista. Asimismo, las entrevistas semiestructuradas permiten a los informantes la libertad de expresarse al momento de decir sus opiniones en sus propios términos. De este modo, las entrevistas semiestructuradas pueden proporcionar datos cualitativos fiables y comparables. Para concluir, podemos decir que la entrevista semiestructurada cuenta con una variedad de modos en cuanto a su organización. Esta se utiliza para obtener información mucho más concreta, asimismo siguiendo pasos para construir una entrevista clara y debidamente estructurada, buscando así una buena planificación y desarrollo de esta.